todos acá, me presento. Mi nombre es Andrea Guzmán, estoy con Kentro hace ya un tiempo y me encargo de toda el área comercial actualmente de Kentro. Entonces a veces los he estado llamando, con algunos he hablado un par de veces. Entonces, pues aquí estoy para lo que necesiten. Gracias por estar aquí en Kentro Live. Santi nos estaba diciendo, ya estamos cumpliendo 9 meses de este sueño de un par de líderes que decidieron hacer algo por este mundo, por hacer que el liderazgo en las organizaciones fuera diferente. De ahí empezó y de ahí nació Kentro, donde en Kentro nos enfocamos en programas de liderazgo, propósito y conciencia, con programas en vivo donde hoy este espacio realmente lo enfocamos en temas de liderazgo, específicamente en temas de estrategia empresarial, en donde vamos a tener el placer de que Néstor Marrero nos va a conducir este programa. Néstor tiene más de 20 años de experiencia en el tema de estrategia y con una mirada diferente a lo que podemos encontrar en cualquier parte de estrategias, que tiene la mirada del liderazgo generativo. ¿Qué nos trae la mirada del liderazgo generativo? Néstor nos lo va a contar un poco más, pero es realmente como tener conversaciones que generen resultados y como realmente tener una estrategia que, de palabras de Néstor, no se quede como un gran libro de petete en la biblioteca del presidente, sino se convierta en algo que tengamos todas las personas que trabajamos en la compañía y se convierta en nuestra meta para empezar a ir a un norte a la compañía, para llevar esa compañía a lo que queremos que sea, y queremos todas las personas que estamos armando esa estrategia. Entonces, Néstor, muchas gracias y bienvenido a este programa que arranca el 18 de septiembre y que Néstor nos va a dar una introducción de lo que va a ser nuestro programa. Gracias, Néstor. Te doy Eh, la palabra. Gracias a ti, André. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos de nuevo. Encantado. Veo algunas caras conocidas. Los saludo con cariño. Gracias por estar aquí. Y, quiero comenzar primero hablando un poquito de mi experiencia, ¿no? Desde el lugar desde donde les voy a conversar. Primero, como estaba mencionando André, tengo más de 25 años de experiencia trabajando en organizaciones de diversa índole en diferentes países en materia de estrategia, tanto facilitando como coordinando procesos de planificación estratégica. Y parte de lo que alimenta mi programa es justamente esa experiencia, lo que vi en la práctica, lo que creo que funciona, lo que creo que podemos hacer de una manera diferente. Y, y eso que creo que podemos hacer de una manera diferente está alimentado también por una faceta mía que tengo unos años desarrollando también como coach y consultor organizacional. Como coach y consultor organizacional, mi principal inquietud tiene que ver con mirar las historias que contamos, las historias que vivimos, las historias en las que vivimos y cómo esas historias producen los resultados que generamos. Y en las organizaciones hay muchas historias viviendo, hay muchas historias, inclusive sobre el tema de estrategia, hay muchas historias y muchas formas de entender la estrategia que están detrás de los resultados que estamos viendo. Y voy a entrar entonces poquito a poco en esa conversación. Y de ahí es de donde les quiero partir. Quiero que tengan presente entonces que el approach que voy a utilizar es un approach que está alimentado nuevamente por la práctica de la experiencia en planificación estratégica vinculada con mi mirada como coach y como consultor. Entonces, lo primero que les quiero traer a colación es este comentario que les hacía acerca de la historia de cómo se vive estrategia dentro de las organizaciones, que cuando escuchamos hablar de estrategia, ¿qué es lo que he visto? Y normalmente cuando escuchamos hablar de estrategia, escuchamos primero una cosa que es casi secreta, una cosa que solamente vive un grupito dentro de la organización, la alta gerencia, y es secreto y no se puede compartir y tiene algunas partes que son veladas y hay unas partes que no se revelan y a los equipos solamente se les dan directrices que parten del plan estratégico, pero no se les habla de cómo se diseñó la estrategia ni por qué. Otra cosa es que la estrategia se hace en un momento del año. Se hace un momento del año, nos sentamos, planificamos, pensamos estratégicamente y esa estrategia es la que ejecutamos el resto del año. Y pareciera que es solamente un momento. En lo que pasa en el año a veces lleva en algunos puntos a actualizarla, a revisarla, pero no necesariamente es un músculo en el que vivimos metidos permanentemente. No vivimos en contacto con ella, sino nuevamente es un momento. Otra historia, estrategia es un libro.
es un libro. Y ese libro se guarda en la oficina del gerente general o de la alta gerencia. Es un libro. Es un libro que recoge los lineamientos de lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Nuevamente, estoy revelando historias que yo vi en mi práctica profesional. Historias que generan resultados. Y paradójicamente, cuando vemos esas historias, caemos entonces en la conversación de, si vemos esas historias, empezamos a mirar también los resultados que generan esas historias. Y por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de líderes que se quejan de que se sienten solos, empujando a la compañía? De equipos que no necesariamente están acompañando el esfuerzo del liderazgo, que no están alineados, que se les piden cosas y, no, y terminan haciendo otras cosas diferentes. Equipos que están cansados porque viven casi que montados en la rueda del hámster, como haciendo, sin entender por qué es que hacen lo que hacen, ni para dónde es que están marchando, ni cuáles son los resultados que están buscando. Entonces, al final, cuando miro esos resultados y miro las historias que nos están contando, pareciera que hay una oportunidad de, oye, ¿hasta qué punto esta historia que nos hemos contado acerca de la estrategia o la historia predominante en el mundo de la estrategia es la historia que tiene que seguir funcionando? ¿Qué tal si miramos esa historia desde otra perspectiva y empezamos a mirar posibilidades de cambiarla para generar también unos resultados diferentes? Y esa es la invitación del programa. El programa de desarrollar una mente estratégica lo que trata es de, primero, quitar el velo de que estrategia no es para unos pocos. De hecho, todos nosotros en algún ámbito de nuestra vida hemos sido estratégicos. Desde que decidimos, por ejemplo, comprar una casa. Cuando compramos una casa, estudiamos el mercado, estudiamos las condiciones, estudiamos los recursos que tenemos, estudiamos el contexto, si es el momento para hacerlo, si lo podemos hacer, con quién nos tenemos que aliar, si tenemos que pedir un crédito. Todo esto forma parte de la forma de abordaje en la que vamos a conseguir un objetivo que para nosotros es relevante. Tener una casa, tener un techo, tener un lugar donde vive nuestra familia. Igual pensando que queremos mandar a nuestros hijos a la universidad, también somos estratégicos aún sin darnos cuenta, aunque eso no lo llamemos estratégica y no si estrategia y no siga todos los pasos de un proceso estratégico regular, eso no significa que no estamos siendo estratégicos. Estamos mirando el contexto, estamos analizando todas las posibles opciones, estamos viendo cómo se comporta el sistema y nosotros estamos mirando cómo las decisiones que estamos tomando pueden generar algunos resultados determinados en el marco en que nos estamos moviendo. Eso es ser estratégico. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Antes de seguir en este punto, quería parar y que los que pudieran me pusieran por el chat cuál es su relación con el tema estratégico, o sea, qué los trajo a la charla, un poco si son líderes, si son empresarios, si son emprendedores, un poco qué los inquietó a venir a la conversación de estrategia y cuál es su expectativa de esta conversación, que nuevamente es una conversación y quiero que la manejemos así como tal, que se den el permiso de preguntar, de intervenir, de aportar, para que sea el mayor provecho posible para todos. A ver, Néstor, Alberto nos dice, emprendedor y fan tuyo. conozco a Alberto desde hace mucho tiempo. Tuvimos la oportunidad de trabajar profesionalmente. Gracias, Alberto. Ah, súper, Carlos Eduardo, soy coach y trabajo con grupos. súper. Carolina Guevara, a mí me trajo el momento en el que estoy como líder de una iniciativa global y la necesidad de crear una estrategia para impulsar el momento de nuestro proyecto. Estupendo. Gracias, Caro. Vivian, soy emprendedora y quisiera ver qué novedades hay. Santi, estoy igual que tú, Caro. Sí, sí, Caro lo dijo todo. Vale, súper. Bueno, voy a arrancar entonces con los comentarios que tengo hasta ahora, ¿no? Néstor, perdón, me gustaría que leyéramos el de Juan Eduardo, que también me parece Ah, importante. no No lo lo he vi. visto.
Dale. Eh, Juan Eduardo, hola, me ha costado mucho. En algunos casos no he logrado llevar adelante proyectos inmobiliarios en los que solo asesoro. En los proyectos en los que yo tomo la decisión, me va muy bien. Ok, súper, súper, súper. Ahí hay un punto de la conversación interesante, Juan Eduardo. Edith, lidero las áreas de la empresa. Siempre te dicen, alíñate con la estrategia. Te la tengo, Edith. Vale, súper. Bueno, voy a avanzar con estos comentarios que tenemos hasta ahora. Y sí, de hecho voy a comenzar por el comentario que ponía Edith. Una de las cosas que me motivó a diseñar el programa y a animarme a dar una perspectiva quizá distinta o a tratar de buscar un approach distinto al tema de estrategia, es justamente después de haber trabajado tanto tiempo en organizaciones conduciendo estos procesos, escuchar los dolores de la gente acerca del tema. Normalmente escuchábamos, por ejemplo, esto que decía, le dicen a la gente, alíñate con la estrategia, o sé más estratégico, o prepara el plan estratégico. Y pocas veces nos detenemos a pensar, dice, ¿será que la gente sabe de lo que les están hablando? ¿Será que la gente sabe lo que les están pidiendo? Inclusive, normalmente, en- tuve la oportunidad de ver en organizaciones en las que trabajé, líderes a los que los terminaban, a los que acababan de promover, e inmediatamente les decían, ok, tienes que hacer el plan estratégico. Y en su vida les habían dicho de qué iba, de qué era lo que le estaban pidiendo exactamente, qué era lo que se esperaba que él produjera. Y de hecho, hacían el plan estratégico con un esfuerzo extraordinario, quedaban unos documentos preciosos que a la semana ya no tenían ninguna vigencia. Eran un documento simplemente para cumplir un requisito, era un documento que se llevaba los aplausos en una reunión de junta directiva, pero un documento que no tenía nada de vida, que no comprometía nada, que no guiaba el esfuerzo. Pero además de eso, también veía, no solamente en la capa de liderazgo, sino equipos abajo, quejándose de, no entiendo qué es lo que nos están pidiendo que hagamos. No entendemos para qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Oye, me cambian la seña a cada momento. Pareciera que la organización no está clara en qué es lo que quiere hacer. De hecho, nos dijeron que abordáramos este esfuerzo de esta manera y ellos están claros en que el mercado no se comporta así. ¿De dónde se sacaron esa estrategia? ¿Cómo la inventaron? ¿Cómo la crearon? Y todo este ruido lo que hacía era iluminarme puntos que estaban descosidos dentro de esta conversación acerca de la estrategia. Y por ahí es por donde quiero comenzar. Entonces, lo primero, y vamos a comenzar por lo basiquito. Vamos a comenzar, de hecho traje un documento, voy a compartirlo brevemente. Voy a tratar de no fijarme mucho tiempo en él, pero para que vayamos entrando en la conversación. Lo primero que quería traer a la conversación es, ¿qué es estrategia? Y me apropié de esta definición que trae el Instituto de Liderazgo Generativo por lo sencilla que es. Y si se meten en Google van a conseguir montones de descripciones, pero en realidad, poniéndolo de la forma más sencilla, es la forma en que organizamos la energía. Y cuando estamos hablando de energía, de los recursos, de nuestras capacidades, nuestro talento, de lo que tenemos y el compromiso de los individuos, organizaciones y comunidades para tomar medidas que produzcan un futuro que importa. O sea, un futuro que me interesa y cómo organizo todo lo que tengo para lograr ese futuro. Eso es fundamentalmente lo que es. Y me encanta el approach que utiliza el Instituto de Liderazgo Generativo. Voy a empezar a pasar por ahí, porque lo primero que trae es que hacer estrategia es conversar. Estrategia es una conversación. Estrategia no es un libro. El libro lo que hace es dejar evidencia de las conversaciones que se han tenido, de los compromisos que se han cosido, de los análisis que se han hecho, de las decisiones que se han tomado. El plan estratégico no es la estrategia son las conversaciones que produjeron el plan estratégico. Entonces, siendo así, si no hay conversaciones, no hay estrategia. Porque de lo que se trata es justamente de eso, de que un grupo de personas, un equipo de personas, un equipo de individuos decida cuál es el futuro que le importa y que se pongan de acuerdo entre ellos
en los pasos para construir ese futuro. ¿Con qué me comprometo yo? ¿Qué pondré yo? ¿Qué te pido a ti? ¿En qué tiempos? ¿De qué manera? Esto es como la estrategia de un partido, de un juego. En ese juego, los jugadores, junto con el entrenador diseña y da pautas, pero los jugadores saben lo que tiene que hacer cada uno y participan en esa construcción, pero participan en esa construcción conversando de una manera clara, participando activamente dentro de esa conversación. Entonces, lo primero que hay que poner en la conversación de estrategia es que la conversación de estrategia no es letra, no es escribir. La conversación de estrategia es eso, es conversar primero. Y es conversar para producir una acción específica. Tampoco es hablar por hablar, es conversar, es generar acción a raíz de esa coordinación que estamos haciendo. Lo segundo importante es que es una conversación que tiene señales de que tiene que haber existido. Tiene que tener muestras de que tiene que haber existido. Cuando las personas se comprometen, nosotros notamos en la forma en que hablan y en la forma en que actúan si están comprometidas o no. Así que yo puedo observar cuando efectivamente se está haciendo estrategia, cuando estoy conversando estratégicamente con otros, cuando me estoy poniendo de acuerdo con otros. Entonces es una cosa 100% observable y observable en la acción, en la vida real, con movimientos, con acciones, con compromisos, con decisiones. Lo tercero es que es ejecutable. Y aquí me quiero detener porque esto es un punto de dolor en la mayoría, en muchas de las organizaciones. Iba a decir en la mayoría, tengo casi la sospecha que es en la mayoría, pero voy a retroceder y voy a decir que en muchas. Pero efectivamente, cuando yo estoy hablando de ejecutable, es que la conversación de estrategia es una conversación que tiene que apuntar a que lo que decida, a lo que defina, sea viable y sea coherente. Una estrategia que no es viable y coherente no pasa de ser un sueño, no pasa de ser una declaración de intención. Entonces es importante que las conversaciones que se den en un marco de sinceridad, atendiendo a las verdaderas capacidades que tenemos, al contexto en el que estamos metidos, de lo que podemos hacer, de las capacidades inclusive. Puede que no tenga las capacidades, pero si las puedo construir, yo puedo comprometerme a eso. Pero no puedo partir de una realidad que no existe, de unas capacidades que no están construidas, unas capacidades que no quiero formar. Entonces, la estrategia tiene que tener una característica fundamental y es que tiene que ser viable y tiene que ser coherente con los principios de la organización, tiene que ser coherente con el objetivo que estamos buscando, tiene que ser coherente con los intereses de las personas que las van a construir. Entonces, tiene que ser una cosa asible, tiene que ser una cosa que sea práctica, que pueda llevarse a la vida real. Nuevamente, si no tiene esas características, entonces es un sueño, entonces es una declaración de intención y se sorprenderían de la cantidad de planes estratégicos que suenan preciosos en la letra, pero cuando vamos a la parte de ejecución nos damos cuenta que hay validaciones que no se hicieron, que hay capacidades que no se consideraron, que hay alianzas que no se construyeron, que hay acuerdos de equipos que no se dieron y por ende lo que termina sucediendo es que la estrategia termina desintegrándose porque en la práctica no existió. Lo siguiente es que es diseñable. En la medida que es observable, que es ejecutable, al final también tiene un método para hacerlo. Es diseñable, hay pasos específicos y de hecho están documentados en la práctica académica. Esto es una práctica de las que las consultoras se han apropiado durante mucho tiempo. De hecho, en la conversación de estrategia, a pesar de que es una conversación del mundo empresarial, al principio fue la construcción de los planes estratégicos fue una práctica que asumieron las consultoras. Y las consultoras desarrollaron ese nicho de mercado y se dedicaron ellas a hacer esta conversación de estrategia. Pero la verdad es que ese método, esa forma de hacer, lo que implica desde conocer el entorno en el que me estoy moviendo, desde identificar los stakeholders que van a participar conmigo en la construcción de la estrategia, desde declarar con precisión el resultado que quiero hacer y los pasos que tengo que dar para hacerlo, es una práctica que no necesariamente tiene que estar enmarcada en el ámbito de acción de las consultoras, sino que efectivamente las organizaciones pueden aprender y pueden diseminar este conocimiento para que todos los que participen dentro del mundo organizacional puedan diseñar y puedan hacer estrategias de verdad. Y lo siguiente es que la estrategia, dado que se puede diseñar, también se puede aprender. En la medida en que sus movimientos están en la vida real y que se pueden observar, que son ejecutables, que producen resultados, que tienen un método, se puede aprender.
Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que tumba, es el principio de que estrategias es de unos pocos. No es verdad. Estrategia puede hacerlo toda persona que tenga la disciplina y desarrolla la habilidad y la competencia para hablar de estrategia. ¿Sí? Toda esta característica en particular lo que hace es que primero desmitifica la conversación de estrategia. Quita el velo de que esto está reservado para unos pocos y empieza a hacer de esto el verdadero valor y es de que todos participamos en la construcción de la estrategia. Imagínense una organización, no estoy diciendo que haya que hacerlo todo lo expansivo que puede ser, pero imagínense una organización donde efectivamente se escuche, utilicen la escucha de todos los que participan en ella para comprender el mercado, para comprender qué quieren los clientes, para comprender qué quieren los proveedores, para comprender qué quiere la comunidad, para comprender qué quiere el Estado. Y que todas esas variables, toda esa información forme parte de los insumos que se utilizan para crear la estrategia de la organización. Es una estrategia, primero, que va a tener muchísimo más asidero en la realidad, porque considera todas las condiciones reales del contexto donde me estoy moviendo, pero además es una estrategia que en la medida en que la gente participa, da insumos, la gente va a estar más conectada con lo que sale de allí como resultado, porque sabe que tiene un asidero en la vida real. Entonces, hacer estrategia básicamente lo que hace es responder a la pregunta de cómo organizamos nuestra acción para lograr los objetivos que queremos. ¿Sí? Eso es fundamentalmente el planteamiento en materia de estrategia. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Qué les despierta hasta este momento esta conversación, cómo la hemos llevado? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que les suena familiar, ¿les ha sonado familiar esto de que la estrategia es para unos pocos? Juan Eduardo nos dice racional. Súper, súper. Vale. Y quería hacer esta parada específica en la conversación de estrategia, en lo más básico que tiene ella, justamente porque es un concepto que nuevamente muchos tocamos, muchos hablamos de él, pero no nos paramos a pensar realmente de qué va, de qué es. Caro, tienes una pregunta. No una pregunta, sino un comentario. Y Ajá. es que y tiene que ver con lo que me trajo también a la conversación contigo hoy. Y es cómo empezamos a actuar pensando que estamos actuando estratégicamente porque lo ponemos en una presentación, porque diseñamos un plan, porque creemos que estamos, y yo soy coach y tengo mucha experiencia como coach, pero yo me di cuenta en la conversación que tuve contigo, porque tuve una conversación previa con Néstor, que, que precisamente esa planeación debe estar enfocada a esto que tú dices, a cómo generamos acciones que cumplan los resultados. Porque nosotros tenemos muchas acciones, pero en este momento no tenemos claros cuáles son los resultados que queremos para eso. Y entonces eso fue lo que a mí me trajo, como decir, claro, de esto necesitamos aprender, porque no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo enfocar estas acciones que estamos ya generando y que ya hemos hecho muchas acciones, o sea, es una iniciativa que inició en el 2019, pero que no está clara en sabiendo cuál es como el foco, el objetivo, el propósito, el sentido, el resultado último, pero hay una serie de resultados que subyacen a ese gran resultado que todavía ni siquiera los hemos nombrado y que por otro lado no tenemos diseñadas las conversaciones que necesitamos para llegar allá. Y eso fue lo que me trajo a mí. Súper, Entonces, resueno totalmente y de hecho esto que acabas de explicar tiene totalmente que ver con lo que a mí me trajo. súper, súper. Gracias, Caro. De hecho, bonito lo que traes porque eh, gran parte del desgaste que tú ves dentro de las organizaciones tiene que ver justamente con eso, con esa falta de claridad o del resultado grande que termina de estar declarado en unos términos en los que la gente los entiende o de los resultados pequeños. Entonces, al final lo que terminas es reportando insatisfacción del accionista, insatisfacción de los empleados, insatisfacción de los clientes, insatisfacción de un montón de gente, y es porque hay una conversación que no ha habido. No ha habido una conversación de alineación acerca de qué es lo que estamos buscando exactamente, qué es lo que estamos tratando de producir juntos. Entonces, parece una cosa muy simple y muy sencilla,
pero el hacer esa parada y ponernos de acuerdo en qué es lo que estamos tratando de producir y cómo vamos a decir que ese resultado nos deja satisfechos a todos los involucrados. Y cuando digo todos los involucrados, lo digo con toda la intención. Porque normalmente, por ejemplo, y cada vez lo vemos más, sobre todo en los enfoques modernos de planeación y gerencia, de la importancia que le damos a poner al cliente en el centro. Y hablamos de poner al cliente en el centro. Y alguien se ha parado a preguntarle al cliente qué es lo que él quiere exactamente. Normalmente lo que hacen las organizaciones es suponer lo que quiere el cliente. Y de hecho, hasta en un dejo de arrogancia decimos, no, yo le creo la necesidad. Dice, ¿y qué tal si lo escuchamos? ¿Qué tal si lo hacemos partícipe y escuchamos qué es lo que lo haría a él sentirse satisfecho? Y partiendo de ahí, decir, bueno, puedo establecer una asociación donde yo le entrego este valor y al cambio me da este otro resultado. Esas son conversaciones que hay que transparentar. Y entonces, entrar en cada ámbito de esas conversaciones genera un resultado diferente y genera un set de acciones completamente diferente. Entonces, eso es un poco de el approach que estoy utilizando y de la invitación. De hecho, me encanta decir que es hasta una provocación a mirar este tema de una manera completamente diferente para producir resultados diferentes. Estoy Néstor, Sí, disculpa. a ver, Edith nos dice, normalmente para la alta dirección lo que nos dicen como líderes, bájalo a tus equipos. sí. Me Y, encanta. y, y en ese caso, incluso, Eddie, te puedo decir, yo también lo escuché mucho, bájalo a tus equipos. Y muchas veces me enfrenté a líderes que no sabían qué bajar. No sabía ni siquiera, dice, me estás pidiendo que baje qué cosa. Porque es que me estás dando una directriz y dice, no, pero es que baja lo que está escrito en el plan. Y dice, ¿y tú estás seguro que lo que está escrito en el plan es suficientemente claro y lo entiendo yo para poder dirigir después a mis equipos hacia ese resultado? ¿Cuál es la calidad de conversaciones que ha habido allí? Y pongo mucho énfasis en la calidad de conversaciones porque nuevamente lo que me he dado cuenta en la práctica es que la ausencia de esos puntos en los que validamos que efectivamente todos estamos comprendiendo lo mismo, que todos estamos entendiendo cuál es el resultado que estamos buscando, que todos estamos dirigiendo nuestros esfuerzos hacia el mismo punto, es donde descansa esta insatisfacción que después reportamos acerca de los resultados que estamos alcanzando. Tal cual. Jorge Andrea nos dice, tan sencillo como definir prioridades. Total, Jorge. Y esto está en el corazón de la conversación sobre las capacidades. ¿Sí? ¿Cuántas veces, por eso era que decía que la estrategia tenía que tener dos características fundamentales, tenía que ser coherente y tenía que ser viable. Y esa viabilidad tiene que ver en muchos casos con esta conversación acerca de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos hacer con las capacidades que tenemos construidas o de las que necesitamos construir en el contexto en el que estamos. Eso lo que nos va es ayudar a tener claridad de cuáles son los esfuerzos que podemos acometer para no generar eh, metas, objetivos, resultados que vamos a buscar, que al final lo que van a terminar es frustrando a los equipos, porque estamos colocando toda la mirada en una cosa que al final no podemos hacer, no podemos tomar y no podemos ejecutar. ¿Vale? Súper. Bueno, entrando un poquito más en la conversación, eh, para este caso en especial, a pesar de que soy un firme creyente que el tema de estrategia es aplicable a todos los ámbitos de nuestra vida y les ponía los ejemplos que les ponía anteriormente, cuando estamos comprando una casa, cuando queremos mandar a nuestros hijos a la universidad, cuando estamos decidiendo casarnos. Para todas esas cosas estamos siendo estratégicos en el fondo, porque estamos utilizando prácticas que normalmente se utilizan en el diseño de estrategia y que están casadas y que están hechas intencionalmente para producir un resultado que nos importa, que nos es relevante. Pero para esta conversación en particular me voy a afianzar en la conversación en el mundo organizacional. Y aquí también me voy a apoyar en la presentación que traía, porque en el mundo organizacional, ¿qué entonces aporta hablar de estrategia? Lo primero es que produce claridad. Hablar de estrategia en el mundo organizacional produce claridad, una claridad que demandan los equipos. Es increíble el nivel de ruido que vemos en las organizaciones porque la gente no sabe qué es lo que busca hacer la organización, porque la gente no sabe por qué es que le piden que hagan lo que hagan,
porque la gente no sabe, porque le devuelven el trabajo, porque le piden que lo repitan, que lo ajusten. Entonces, hablar de estrategia lo primero que hace es producir claridad, una claridad compartida acerca de qué es lo que estamos buscando, por qué lo estamos buscando, para qué lo estamos buscando, cuáles son las condiciones con las que nos vamos a dar cuenta que esos resultados se están logrando y sobre todo, cuál es el rol que cada uno de nosotros juega en la construcción de ese resultado. Lo otro que aporta la conversación de estrategia en una organización es entender que nosotros no estamos solos, que nosotros estamos inmersos dentro de un sistema, que ese sistema tiene unas características, que cuando nosotros interactuamos con ese sistema nos afecta y nosotros afectamos al sistema. Entonces esto lo que pone es nuestra mirada un poco más grande, empezar a mirar que la competencia existe, que el regulador existe, que los clientes existen, que las condiciones de mercado existen. Y tenemos que considerarlas cuando nosotros estamos decidiendo el futuro con el que nos queremos casar. No es una renuncia al futuro, pero sí es conversar y generar una visión que esté casada con un futuro en unas condiciones específicas que ya están dadas, en las que yo tengo que desenvolver. Lo tercero es que desarrolla capacidad analítica. En la medida en que nosotros estamos mirando el entorno y estamos mirando los resultados que queremos lograr y entendemos ese entorno, entendemos las relaciones que se producen dentro de él, entendemos cómo las decisiones que tomamos afectan los resultados que generamos, también nos da una capacidad para decidir de una manera diferente. Entonces nosotros nos podemos volver mucho más analíticos con las decisiones que tomamos. Sabemos que hay condiciones que tenemos que tener en cuenta, sabemos que hay relaciones que tenemos que chequear, sabemos que hay información que tenemos que conseguir para poder tomar decisiones que nos hagan sentir más seguros de que estamos blindando efectivamente el camino hacia el futuro que queremos. Y por último, y esto no es nada menor, sobre todo a la gente que está comenzando en puestos de liderazgo, que está empezando su propio emprendimiento, que está inclusive ocupando funciones de liderazgo altas, es que te cambia completamente como observador y como actor. Cuando yo me meto en la conversación estratégica, dejo de ser un engranaje más de la máquina. Dejo de ser una víctima de la circunstancia, dejo de llevarme por la inercia. Es que cuando yo me convierto en un estratega y empiezo a pensar estratégicamente, empiezo a desarrollar la capacidad para influir sobre las decisiones que se toman, en cómo se toman. Participo en la discusión. Puedo dar una perspectiva completamente diferente de la conversación que normalmente recibo. De hecho, y aquí me quiero detener un poquito porque una de las cosas que por experiencia y lo puedo certificar, es que cuando la gente comienza a hablar de estrategia, sobre todo en los equipos medios y en los niveles básicos y profesionales, lo que termina sucediendo es que automáticamente las capas de arriba del liderazgo lo notan. Cuando estas personas empiezan a decir, ah, pero es que yo veo más allá de mi función, veo más allá de la actividad que desarrollo, veo más allá del rol que me toca desempeñar, automáticamente se nota que tú estás entrando y que tú tienes unas habilidades y destrezas que son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque miras completamente el entorno, porque miras las decisiones en su ámbito más amplio, porque eres capaz de decidir cómo te paras tú, pues tomas inclusive la iniciativa de cambiar decisiones que pueden estar tomadas en algún momento, pero lo haces con asidero, lo haces con base, lo haces con confianza, lo haces con información. Entonces, una cosa que no es nada menor es que entrar en la conversación estratégica efectivamente te transforma a ti como persona y como actor de las decisiones que se están tomando dentro de una organización. ¿Vale? Néstor, Sí, tenemos una pregunta. Estas conversaciones de Alberto Álvarez. Estas conversaciones las podemos tener con nuestro equipo desde el inicio del desarrollo de la estrategia para que estén comprometidos desde el inicio y llevarlas al planteamiento final. absolutamente, Alberto. Y de hecho, ese es parte del planteamiento en el programa. En el programa lo desarrollo mucho más en profundidad, pero una sección importante del programa que he diseñado, de lo que se trata es justamente de mirar cuáles son las conversaciones que son necesarias para que la estrategia funcione. Y una estrategia que es crítica es la conversación con los colaboradores, con los trabajadores, con los empleados de la empresa. Es crítica tener esa conversación. ¿Por qué? Porque estos señores al final van a estar ejecutando en el día a día una acción que se supone que ellos tienen que tener claro que para qué es que se produce.
¿Cuál es el resultado que realmente se están buscando? Y ellos tienen que no solamente entender ese resultado, sino que tienen que entender cómo se creó la vía para generar ese resultado. Tienen que tener la oportunidad de rebatir y decir, mira, sí, esa vía tiene sentido o no tiene sentido, o esa capacidad sí exista o no exista, o la tenemos o no la tenemos. De hecho, invitar a los colaboradores a participar de esta conversación lo que hace es blindar todavía mejor, de mejor manera, el camino para hacer la estrategia. Entonces, y normalmente, por eso es que yo soy muy crítico de la conversación de que de estrategia se quede solamente en la alta gerencia, porque es la alta gerencia no necesariamente está metida en el campo en que la estrategia va a ser ejecutada. La alta gerencia no necesariamente está en la calle y eso, de hecho, no sé cuántos de ustedes están hoy día en el mundo corporativo, pero esto es una conversación clásica, por ejemplo, de las fuerzas de venta, que las fuerzas de ventas normalmente se quejan de que les dan unas directrices que después no pueden ejecutar. Y dicen, no, porque es que los clientes no quieren eso. Es que el mercado no se mueve así, es que los competidores no hacen eso. Y resulta que esa es información que en la mayoría de los casos no se dio ni siquiera como insumo a los que tomaron la decisión para diseñar la estrategia. Entonces, involucrarlos lo que hace es, primero, utilizar un insumo valiosísimo para crear una estrategia verdaderamente viable y coherente, pero además el hecho de que ellos se sientan partícipes, que se sientan parte del camino que se está construyendo, también los compromete desde la entrada. Y esto, y te agradezco muchísimo la pregunta, porque justamente sobre esto es donde descansa todo este enfoque que estoy haciendo de crear una historia diferente acerca de la conversación de la estrategia. Es que la estrategia no tiene por qué estar secuestrada en un punto de la organización. La estrategia es un entramado que se construye con toda la organización. Sí, Alberto responde, es que normalmente se quedan las conversaciones, se quedan en el nivel superior y bajan como una línea que no están comprometidos. correcto. Es así, es así. Y bueno que utilizas la palabra compromiso, porque justamente de lo que se trata estrategia es de eso, de crear un compromiso, de crear compromiso acerca de un futuro que todos consideramos relevante. Pero, y toma este punto que está mencionando Alberto, para poner la mirada en que no solamente, Alberto está trayendo espectacularmente el tema de los colaboradores, pero imagínense tener esta conversación con, por ejemplo, los proveedores. Imagínense que los proveedores entendieran y estuvieran casados con el futuro que la empresa quiere construir. La actitud de los proveedores fuera diferente, el compromiso de los proveedores fuera diferente, porque estarían interesados en construir el mismo futuro que la empresa quiere. Las condiciones de negociación fueran diferentes, los niveles de respuesta fueran diferentes. Imagínense traer en esta conversación a los mismos clientes, a clientes que escuchen que la organización está preocupada por generar algo que a ellos les importa realmente. Esos clientes se vuelven más leales. Esos clientes van a querer colaborar con que la empresa satisfaga sus necesidades más claramente. Entonces, es cuando pongo la mirada nuevamente en la calidad de las conversaciones que están alrededor del tema estratégico, lo que estoy diciendo dice, ¿cuántas conversaciones estamos dejando descosidas y cuántas de esas conversaciones descosidas son las que están detrás de todas estas insatisfacciones que están generando todos los stakeholders que participan en las organizaciones, partiendo desde los accionistas, pasando por los clientes, por los proveedores, por los colaboradores, hasta la misma comunidad donde se desenvuelven las organizaciones? Bien, agradezco las preguntas porque me permiten desarrollar un poco el enfoque del programa que estoy creando. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario hasta este punto. ¿No? Bien. A mí la pregunta que me aparece, Néstor, es ¿cómo sucede la estrategia Ujú. cuando los stakeholders están afuera, no dentro de la organización? ¿Sabes? Mm, Que a veces como que pierdes tu cierto grado de compromiso, no sé si es compromiso, como cierto grado de liderazgo cuando está afuera, porque dependes también de sus propias estrategias, claro. ¿sabes? Como de lo que hacen ellos también, que quizás no, lo que hacemos nosotros no está en el core del negocio de ellos. Y ahí me aparece como uno de los boicoteadores que tenemos en este momento en la iniciativa.
Súper. Bueno, buena la conversación que trae, porque efectivamente, así como nosotros en la vida tenemos también múltiples resultados que estamos buscando, lo que necesitamos es tener la conversación acerca del resultado que nos permite aliarnos. O sea, ¿por qué tú y yo vamos a trabajar juntos? ¿Por qué nos vamos a asociar? ¿Cuál es ese resultado que estamos buscando? Y esta conversación, Caro, en los términos que la pones, es particularmente relevante cuando estamos hablando de clientes. Cuando estamos hablando de clientes, normalmente lo que hacen las organizaciones nuevamente es suponer lo que quiere el cliente. Pero es muy diferente sentar al cliente ahí y preguntarle. Dice, ¿cuál es tu necesidad? Y que el cliente registre y dice, ah, esta persona realmente está interesada en construir algo conmigo. Eso, y por loco que suene, genera un compromiso completamente diferente de los dos. Pero los dos pueden llegar a la conversación que define y dice, este es el resultado por el que vamos a trabajar juntos. Este es el resultado por el que vamos a remar juntos. Entonces, sí, los stakeholders pueden estar afuera, pero al final lo que necesitamos es poner la mirada sobre ese punto que hizo que nos llamáramos, que considerara que Carolina es necesaria para conseguir el futuro que yo quiero y que a Carolina le resulte relevante Néstor para el futuro que ella quiere. Entonces dice, ¿qué es ese punto de intersección? Y vamos a sacarlo de la transparencia y vamos a declararlo y vamos a convertirlo en algo que buscamos intencionalmente. De hecho, aquí es donde traigo nuevamente también las prácticas de liderazgo generativo, es declarar las condiciones que nos va a permitir a los dos decir, esta asociación entre tú y yo vale la pena. Vamos a decir que esto es lo que nos deja satisfechos y por esto es por lo que vamos a trabajar. Cuando nosotros tenemos la precisión de llegar a determinar ese resultado con ese nivel de precisión, las acciones que desempeñamos son completamente diferentes. Completamente diferentes. ¿Por qué? Primero, porque son acciones mucho más claras, casadas con el resultado que realmente estamos buscando, pero además, en el caso de que las acciones que estemos diseñando no estén funcionando, al tener claro el resultado que queremos, podemos buscar otras acciones, porque es que la claridad del resultado nos va a mandar. ¿Vale? Súper. Gracias, Caro, por traerlo, el punto de vista que traes. Siguiendo acá entonces y avanzando un poquito más en la conversación, déjenme traer un momentito. Quería irnos nuevamente al documento que les traía. Uy, me salí un momento del Zoom. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo la presentación? Oh, No, no. no, denme un segundo. Tuve un tema logístico acá. Perdonen. Ok, voy a compartir un momentito la pantalla. Voy a seguir avanzando un poco sobre la conversación que traía acerca de eh, la organización. Y aquí ilustraba lo que les traía hace rato. Normalmente en una organización, cuando miramos la conversación acerca de la estrategia, miramos esto. Y valídenme si ustedes lo han visto en la vida práctica. Normalmente cuando escuchamos estrategia, no, eso es la alta gerencia. La gerencia media se encarga de la táctica y el equipo técnico profesional se encarga de la operación diaria. Y pareciera que estas tres cosas, a pesar de que tienen una correlación, son tres ámbitos de acción diferentes. ¿Esto les suena? ¿Les ha pasado? ¿Lo han visto? Vale. Bueno, esto tiene unas consecuencias, porque nuevamente pareciera que los niveles de conversación son diferentes y que todos estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, ahí, Edith, es cuando tú escuchas y dices, baja la estrategia a tu equipo. Y si tú estás en este nivel, normalmente lo que te dan es un pedacito de esa estrategia. Tú no sabes cómo se llegó a ella, ni cuál fue el análisis que se hizo, ni cuáles fueron las condiciones que se evaluaron para determinar esta estrategia de aquí arriba, sino lo que te mandan es la decisión y te la mandan casi que como una instrucción. Entonces lo que terminas pasando es un pedacito de lo que aquí se acordó, convertido en una norma, en una regla, que a la vez tú vas a bajar para acá. Pero nuevamente lo que te vas a encontrar es como que al no entender nadie de por qué se tomó la decisión que se tomó, ni cuáles son las consideraciones que se tuvieron en cuenta, ni cuáles fueron las capacidades que se analizaron, ni cuál fue el contexto que se estudió,
Al final, todo lo que terminamos haciendo es ejecutando una acción a ciegas, sin saber efectivamente para qué es que la estamos haciendo ni por qué la estamos haciendo. Bueno, en el approach que les quiero traer, entonces, y aquí entro en el fondo de la conversación sobre desarrollar mentalidad estratégica, es que para mí desarrollar mentalidad estratégica tiene 4 características que son las que menciono aquí. Lo primero es desarrollar la capacidad para mirar más allá del corto plazo. Normalmente, y esto pasa en muchas de las organizaciones, que cuando escuchamos hablar de estrategia, empezamos a hablar de estrategia, pero siempre nos fijamos en el resultado del mes de diciembre. ¿En qué es lo que queremos en el mes de diciembre? ¿Qué es lo que queremos en el año 1? Y pensar en estrategia, como es un esfuerzo que requiere combinación de capacidades, combinación de acciones, combinación de recursos, normalmente el resultado puede irse más allá del corto plazo. Normalmente puede sí tener un resultado en el corto plazo, pero en muchos de los casos son resultados que requieren madurarse en el tiempo y que se van a ver con mucha más claridad en el mediano y en el largo plazo. Entonces, pensar estratégicamente implica tener la capacidad de sí, mirar el corto plazo, pero también mirar más, levantar la mirada y mirar más en el largo plazo. Desarrollar mirada para mirar el resultado más allá del que tengo aquí cerquita. Lo segundo que tiene desarrollar mente estratégica es comprender el contexto. Es entender y no solamente el contexto interno, sino el contexto externo. Es mirar, es levantar la mirada y decir, ah, pero es que esto va mucho más allá de mi campo de acción. Hay unas condiciones, hay unas características, hay unas variables que se mueven en el mundo en el que yo estoy participando. Y todas esas variables tengo que tenerlas en cuenta para tomar decisiones. Desarrollar mente estratégica también es tener comprensión de sistemas. Es no solamente ver el contexto y saber que está ahí y saber que ese contexto marca lo que a mí me pasa, sino también entender de cómo se mueven estas variables, cómo se conectan entre ellas, cómo lo que yo hago afecta lo que hace otra persona, o afecta lo que hace otra función, o afecta lo que hace otra operación, o afecta lo que sucede en el mercado y cómo el mercado me afecta a mí, cómo lo que hacen los clientes me afecta a mí, cómo lo que yo hago afecta a los clientes, cómo lo que yo hago afecta a la comunidad, cómo la comunidad me afecta a mí. Entonces, desarrollar mente estratégica también es empezar a mirar que este juego es mucho más grande del que yo me imaginaba. No es solamente ver la función como la hago, o la operación que yo hago, o la actividad que yo hago, sino empezar a mirar nuevamente con unas luces mucho más grandes, que yo soy un jugador dentro de una cosa mucho más grande que es el mundo. Y lo otro que tiene es desarrollar mentalidad estratégica, y esto me parece lo más relevante de todo, es que desarrollar mentalidad estratégica es mantener el foco en el resultado grande que estamos buscando juntos. Y esto lo voy a ilustrar. Normalmente, por ejemplo, en una organización, diría una persona del nivel operativo, ah, bueno, sí, yo tengo el foco en el resultado, tengo que vender lo que me están pidiendo. Pero resulta que si a esta persona yo le explico que no solamente le estoy pidiendo una cuota de ventas, sino que esa cuota de ventas está relacionada con una satisfacción del cliente específica, con unas características de ventas específicas, con un posicionamiento específico, con una reputación de marca específica, entonces esta persona empieza a actuar en el mundo de ventas de una manera también diferente, porque empieza a cuidar un resultado que va más allá del resultado que le toca a él, de la función meramente de ventas, de colocar un producto. Empieza a mirar y dice, ah, pero es que lo que quiere lograr la empresa es esto. Lo que queremos lograr es este posicionamiento. Lo que queremos lograr es este nivel de satisfacción en los clientes. Y traigo muy recurrentemente el tema de ventas porque es donde más claramente se ve. Normalmente, de hecho, y esto lo veía mucho en la práctica, que cuando revisábamos en la gestión diaria los reportes de satisfacción del cliente, normalmente lo que escuchábamos eran los clientes decir, es que me vendieron algo que no era lo que yo quería, es que me vendieron algo que no era lo que me dejaba realmente satisfecho. ¿Por qué? Porque es que el señor que está vendiendo, él está colocando un producto, pero como no tiene claro que además la organización está buscando una reputación de marca, una lealtad de cliente, entonces descuidaba en su labor de ventas
cosas que eran importantes para asegurar que el cliente quedara satisfecho y que el cliente fuera leal en el largo plazo. Y estas son conversaciones que la gente, nuevamente, la gente de ventas tiene que tener clara, porque entonces no le estoy pidiendo solamente que me coloque un producto, sino que le estoy pidiendo que cuide un resultado que la empresa también quiere, que es la recurrencia del cliente siendo leal y también es el posicionamiento de marca que quiero construir a través de la venta que estoy haciendo. Entonces, pongo esta conversación aquí y ténganla en el mindset para mirar entonces nuevamente el edificio que pintamos ahora. Y el approach que yo desarrollo a lo largo del programa tiene que ver con que no es verdad que la estrategia solamente está arriba, sino que todos a nuestro nivel somos estrategas. Por ejemplo, un gerente medio que entiende claramente la estrategia de la organización está en capacidad de decir, dice, bueno, yo desde mi función puedo mirar ese resultado que está buscando la organización, cómo yo lo apalanco, quiénes hacen esta función de la misma manera en el mercado, cómo compito con ellos, cómo desarrollo una capacidad diferente, con qué recursos cuento yo, cómo participa mi equipo en crear diferenciación o la diferenciación que quiere la empresa. Entonces, cuando escuchan a un gerente hablando así, este gerente está analizando un contexto que le es relevante a él, es cierto, mantiene el foco en el resultado de la empresa, mira más allá, mira más grande de lo que es su resultado recurrente, el resultado operativo, y además desarrolla también visión sistémica y visión analítica. Entonces, no es verdad que nosotros no podemos ser estratégicos a nuestro nivel. Y voy a llevar nuevamente esto a un caso de un vendedor. Un vendedor también es estratega a su nivel. Un vendedor entiende el cliente, entiende el mercado, entiende el contexto, entiende cómo llegarle al cliente, qué es realmente lo que quiere el cliente, cómo le hablo, cómo le llego, cómo conecto con él, qué lo hace responder, qué no lo hace responder. Al final él está también analizando el sistema, él también está analizando el contexto, él también está desarrollando capacidad analítica. Él también está mirando, cuando lo convierto en estratégico, está mirando más allá del resultado de colocar la simple venta. Está también pensando en cómo generar lealtad, en cómo generar recurrencia en la compra. Entonces, todos tenemos capacidad de ser estratégicos a nuestro nivel. ¿Que las conversaciones en los tres niveles son exactamente iguales? No, efectivamente. La alta gerencia piensa en la estrategia a nivel de empresa. La gerencia media o el nivel gerencial, como lo conocemos, piensa en la estrategia a su nivel, piensa en el nivel de la función, a nivel del proceso que maneja, a nivel de los equipos que coordina, pero piensa en una estrategia, en cómo organiza sus recursos para lograr un resultado que está casado con el resultado de la empresa. Y el equipo técnico profesional también piensa estratégicamente en cómo se mueve con los recursos que tiene para lograr un resultado que a su vez se conecta con el resultado de la función, que a su vez se conecta con el resultado de la empresa. Entonces aquí lo que quiero ilustrar es que la conversación de estrategia está metida en todos los niveles de la organización y genera un comportamiento diferente en la medida que nosotros la promovamos. Entonces, lo primero que van a ver en el programa es que lo que hago es esa partición entre la conversación de estratégica, táctica y operativa, con no, es estrategia, estrategia y estrategia. Todos hablamos de estrategia dentro de la organización y genera un nivel de compromiso, un nivel de comportamiento completamente diferente cuando todos estamos metidos en la conversación estratégica. ¿Qué les despierta hasta ahorita lo que les estaba mencionando? ¿Les suena? Quisiera escuchar un poquito sus comentarios. ¿Qué les seduce? ¿Qué les provoca esta conversación hasta ahorita? No todos, no todos. A mí lo que me pasa, Néstor, escuchándote, es como que me voy a otros momentos en otras organizaciones en las que he trabajado y cómo la estrategia efectivamente se queda en un nivel y lo que termina pasando es que se desarticula con el día a día. Entonces terminamos en función de cumplir con metas, objetivos,
y se olvida realmente cuál es el resultado. No lo estamos viendo, no se ve. Y por eso es que terminamos abrumados, actuando sin conciencia de qué es lo que queremos lograr, porque estamos en función del día a día y del urgente y no realmente de el propósito de la organización o del compromiso del resultado que quiere obtener la organización. Y me traes así como, uy, nos hubiéramos ahorrado un montón de desgaste si hubiéramos aprendido a hacerlo de esta manera. Eso es lo primero que me aparece. Y lo otro que me aparece es la relevancia que tú traes en las conversaciones. Como que yo digo, eh, se nos olvida realmente la importancia de tener ese tipo de conversaciones y entramos muy fácilmente a hacer supuestos. El supuesto de lo que quiere el cliente, el supuesto de lo que quiere la organización, el supuesto de... y vivimos armando proyectos, iniciativas, propuestas, planes a partir de los supuestos. Entonces también me traes esa conciencia a través de esta conversación. Súper, gracias, Caro. Mira, hay un punto dentro de lo que traías que a mí me parece súper relevante y es esta conversación acerca de la conexión del día a día con la estrategia. Es que le da un sentido de dirección completamente diferente. Nuevamente, ese cansancio, esa frustración que escuchamos en la gente de por qué es que estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué me piden el cambio, por qué me exigen tanto, descansa en que, primero, no están claros en para qué están haciendo lo que están haciendo, y segundo, ni siquiera los dejo participar, porque a lo mejor si los dejara participar en la conversación del resultado que estoy buscando, a lo mejor ellos, conociendo la realidad, conociendo los procesos, conociendo el contexto, un poco más en el terreno, estar metidos en la vida real, nos dan insumos y nos dan opciones de comportamiento que al final, que a veces ni siquiera habíamos evaluado. Dice, ¿por qué no hacerlo de una manera diferente cuando tenemos gente que tiene el conocimiento y que está enfrentándose a la realidad? Y utilizar ese insumo para alimentar los rumbos de acción para alcanzar los resultados que queremos. Entonces, esta conversación nuevamente, esta provocación que traigo con el programa, justamente lo que trata es de poner la vista sobre eso. Dice, dejemos de actuar con lo que hemos aprendido, con las historias que hemos aprendido de cómo se tiene que hacer. Y empecemos a mirar, a hacer doble clic sobre, es que si yo converso de esta manera con estos actores, puedo generar un comportamiento diferente. Y al generar un comportamiento diferente, puede que los resultados también sean diferentes. Entonces, animarnos a hacer ese cambio. Néstor, Alberto nos dice, totalmente claro, es que todos estemos en la misma sintonía, como dicen, todos enfocados en el resultado. Total. Así es, Laura, Alberto. Laura nos dice, estoy de acuerdo con Carolina, generalmente la estrategia se comienza a perder con el día a día. Y es todo un desafío. De hecho, una de las cosas en las que trabaja el programa es justamente en que eh, cambiemos el discurso. Dice, no es verdad que el día a día está desconectado de la estrategia. En el día a día estamos haciendo estrategia. Y lo que tenemos que hacer es retraer y poner luz sobre eso. Dice, ¿para qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo? No estamos en una rueda del hámster. Estamos estamos construyendo con nuestra acción estrategia. Y cuando nosotros tenemos claro lo que busca la estrategia, el resultado que está buscando la estrategia, el sentido de lo que hacemos en el día a día es completamente diferente. Completamente diferente. Y nuestro margen de acción, nuestro comportamiento es completamente diferente. Nuestra energía, nuestro compromiso, todo es completamente diferente. Entonces el día a día deja de ser una cosa rutinaria, aburrida, repetitiva. Empieza a tener sentido, empieza a tener propósito. Súper. Gracias. Bueno, en aras del tiempo, entonces voy a ir avanzando un poco en lo que es el programa. Y allí voy a apoyarme nuevamente en la presentación. El programa que tengo diseñado, básicamente lo que pinta es un viaje. Y un viaje, me encanta hablar de un viaje que parte desde algunas cosas que hemos visto acá. Lo primero es comenzamos hablando, es un programa de 8 sesiones,
8 sesiones de 2 horas aproximadamente. Traté de hacerlo muy sintetizado, muy condensado. Está previsto que arranque el 18 de septiembre, ¿no, André? Ok, el 18 de septiembre, 2 veces a la semana. Y básicamente lo que propone el programa son 4 grandes bloques de información. El primero, vamos a ver qué es estrategia, para qué y por qué. ¿Cuál es el sentido de tener estrategia? ¿Por qué hablar de estrategia dentro de la organización? Y cómo entrarle a esa conversación nos hace apropiarnos de algo que pareciera que no tiene que ver con nosotros, pero sí tiene mucho que ver con nosotros. De hecho, es lo que marca nuestra acción dentro del mundo organizacional. Lo segundo es cómo y con quién se conversa sobre estrategia. Y en este capítulo en particular, creo que es donde más nos explayamos, justamente en mirar cómo las conversaciones producen un comportamiento diferente en los clientes, en los proveedores, en nosotros mismos, en nuestra relación con el Estado, con la comunidad, en nuestros aliados, en nuestros clientes. Es como articular conversaciones acerca de cuál es el futuro que estamos construyendo y para qué tener esas conversaciones, cuáles son las condiciones que tienen que cumplir esas conversaciones para que generen un resultado o que vayan o generen como resultado un compromiso que efectivamente nos lleve a accionar a todos de una manera diferente. Entonces, todo este énfasis que ponía acerca de involucrar a los colaboradores, involucrar a los clientes, involucrar a los proveedores, lo vemos en este segundo bloque, que es fundamental. Luego tenemos un tercer bloque que tiene que ver acerca del paso a paso de cómo se diseña estrategia. ¿Sí? Nuevamente, aquí no vamos a poner la luz sobre las prácticas académicas de cómo se hace estrategia, pero sí nos vamos a pasar sobre cuáles son las condiciones mínimas que tengo que tener para poder tener una estrategia bien montada, desde analizar el contexto. ¿Qué es lo que tengo que analizar en el contexto? ¿Cuáles son las variables que tengo que ver? Tengo que ver la economía, tengo que ver lo social, tengo que ver la geografía, tengo que ver lo cultural, tengo que ver adentro el contexto interno. ¿Cuáles son las capacidades que tengo? ¿Cuál es el talento que tengo? ¿Cuál es el equipo con el que cuento? Desde ahí, y cómo se van combinando todas estas conversaciones acerca del contexto, quiénes son los participantes que están involucrados en ellas, hasta llegar a las conclusiones y hasta ver estas conclusiones convertidas en objetivos estratégicos, en medidas estratégicas, en iniciativas y en proyectos específicos. Y por último, cómo mantenemos el músculo ejercitado completamente. Cómo nos mantenemos en la conversación estratégica normalmente. Recuerdan que al principio les decía que muchas de las organizaciones se piensa que hablar de estrategia se produce solamente en un momento del año. Pues no. Estar en estrategia es estar en estrategia permanentemente. En la medida que el día a día está relacionado con la estrategia, nosotros estamos ejecutando estrategia todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer de la conversación de estrategia una conversación viva, una conversación viva todo el tiempo, que estamos revisando, en la que estamos metidos, en la que estamos retroalimentándonos, en la que estamos aprendiendo, en la que estamos desarrollando músculo? Entonces, estos son como los 4 módulos del programa que abarcan las 8 sesiones de las que les estaba hablando. Sí, las 8 sesiones de 16 horas. Entonces, ¿qué es lo que busca el programa al final? Al final, en mi programa, lo que busca es, primero, que tú estás hecho para la conversación de estrategia y que estar en la conversación de estrategia tiene valor para ti y para todos los que están afectados por lo que hace una organización. Lo segundo es que tener claro que lo que se necesita es crear estrategias que funcionen. ¿Y qué significa una estrategia que funcione? Una estrategia que funcione es una estrategia que produce el resultado con el que me estoy casando. ¿Y cómo se genera esa estrategia? Lo tercero es contar con un marco de referencia práctico del proceso de diseñar estrategia, es decir, el paso a paso de cómo se genera estrategia, nuevamente llevado por la mano. Dentro del programa vamos a ir viendo cómo se camina cada uno de esos pasos y qué es lo que tiene, qué es lo fundamental que tiene que suceder en cada uno de esos pasos, cuáles son los entregables de cada uno de esos pasos para producir estrategias que efectivamente funcionen. Y lo último es cómo mantenerte siendo estratégico en el día a día. Es, a pesar de que puedes estar en la operación diaria y puedes estar haciendo cosas muy específicas, cómo seguir desarrollando ese músculo para mantener la mirada arriba, viendo el resultado grande, viendo el contexto, viendo el sistema y tomando decisiones en ese lugar. Bueno, en aras del tiempo, André, abro entonces el espacio, como ustedes estaban diciendo, para que
la gente haga preguntas, comentarios, si tiene algunas dudas acerca del programa, tengamos oportunidad también de aclararlas. Súper, gracias, Néstor. Bueno, dudas, como lo dice Néstor, preguntas del programa. Alberto. Bueno, les voy contando entonces del programa. Néstor nos estaba diciendo, son 8 sesiones. Las 8 sesiones arrancamos el lunes 18 de septiembre. Tenemos 2 sesiones en la semana, los martes y los miércoles de 5:30 de la tarde a 7:30 de la tarde, hora Colombia. En este momento Santiago les está mandando en el chat el link donde se pueden inscribir al programa y todos los medios de pago que allí pueden tener. Dudas, preguntas, bueno, también vas a decirles que si ustedes conocen a alguien que necesite en este momento de aprendizaje de estrategia, si saben que hay alguien que tiene en este momento la estrategia dentro de su cabeza y quiera una manito, estamos aquí para ayudarlos, obviamente, y pues va a tener a Néstor, que mejor tener a Néstor dentro de la construcción de la estrategia de la compañía. Entonces, dudas, preguntas. Gracias, Marta, por estar aquí. Gracias, gracias. Jorge también se despidió hace un momento, que también tenía que... Ajá. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Vale, muchísimas gracias por este espacio, gracias por este momento, gracias por conectarse en todos, por darse en este espacio también para ustedes. Y aquí estoy yo. A algunos creo que ya les he escrito, les escribí ahora, recordarles que estamos en la videoconferencia, muchos tienen mi número, entonces igual voy a estar comunicándome con ustedes si están interesados en el programa o si conocen a alguien que están interesados en el programa. Néstor, ¿algo más? No, nada más. La ¿No? invitación es eso, a que de hecho también revisen en Kentro, en la página de Kentro, un poco más sobre el contenido del programa. Si tienen alguna duda, también me pueden contactar a André, y yo encantado de guiarlos. Esta es la segunda versión del programa. La verdad es que disfruto mucho el compartirles mi mirada acerca del tema, en la confianza de que estamos construyendo un discurso un poco diferente acerca de estrategia y cómo generar resultados en las organizaciones. No porque el discurso viejo no funcionara, sino porque el discurso viejo se está quedando incompleto en algunos casos. Súper. Gracias, Néstor. Muchas gracias, Santi. Néstor, gracias. Gracias por la presentación. Gracias a todos. Gracias, André, por todo. Y bueno, estamos hablando pronto. Seguro. Listo. Gracias, Súper, encantado. Saludos a gracias. todos. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Bye.